egitea, bukatzerakoan, eta, bueno, zure iritziak, ez dakite, zalantzak edo kritika baita ere, ezagutzea. Eta, bueno, hortik aparte, zein baino lehen, eskerrak eman izkiot Lezaola Fundazioari egon berapenagatik, uste dut hori, guztiz, bat nator esandakoarekin, momentu honetan berradizkidetze prozesua oso garrantzitsua da, egoera berri batean gaude, nik uste dut egoera historiko batean gaudela, etaren indarkeria bukatu da, hori alde batetik eta bestetik orain alderdi politiko guztia legalak dira, eta zentzu horretan nik uste dut baduzkagula atzera bueltarik ez duen bake prozesu bat martxan jartzeko, eta bake prozesu honetan prozesu desberdinak kudeatu beharko ditugu, indarkaren amaiera, elkarrizketa politikoa, baina baita ere, erronka bat oso garrantzitsua den erronka bat izango dugu etorkizunean, eta hau da berradizkidetzea lortzea. Yo casi voy a hacer un poco de trampa para empezar a hablar de la reconciliación y respecto al propio título de la charla, a la pregunta que tengo que responder. Yo considero que es una cuestión muy importante esta reconciliación entre víctimas y victimarios, pero como explicaré, creo que no es lo más importante para un proceso de reconciliación, y también considero que esta reconciliación entre víctimas y victimarios tiene muchas potencialidades, pero también tiene muchos riesgos que tenemos que prevenir. Bueno, por aportar yo que sea otra definición de reconciliación, nosotros consideramos desde el Ocarri que tras todas estas décadas, todos estos años de violencia, vulneraciones de derechos humanos, de crispación y de exclusión, pues la reconciliación social lo que significa es que seamos capaces de crear una nueva cultura de convivencia que esté basada en el respeto, en reconocernos y aceptarnos mutuamente, en asumir lo que es el pluralismo de la sociedad vasca, teniendo siempre en mente un principio fundamental a la hora de resolver nuestras diferencias o los conflictos que podamos tener, y es que la dignidad humana está por encima de todas las cosas. El respeto a la dignidad humana está por encima de todas las cosas. Y dentro de este proceso de reconciliación creemos que hay que afrontar varios retos o varios objetivos. Uno, evidentemente, es que hay que tratar de reparar en la medida de lo posible todo el daño que se ha producido a las víctimas durante estos años. También hay que tratar de reparar en la medida de lo posible los desgarros que se han producido en el tejido social, que afortunadamente han sido menos evidentes y menos duros que en otros lugares que han padecido problemas en cierto punto parecidos al nuestro, como puede ser en Irlanda. Y también, finalmente, tenemos un reto a la hora de propiciar que tengamos una convivencia basada en algunos principios que podamos compartir entre todos, que podamos consensuar entre todos. Pero lo fundamental, y para distinguir con estas definiciones que da el diccionario sobre reconciliación, y esta idea de, al final, cuando preguntas prácticamente a cualquier persona que tiene por reconciliación, siempre nos salen dos cosas. Una es esta reconciliación entendida desde un punto de vista religioso cristiano, casi de petición de perdón, y hay otra definición de reconciliación que es la de vamos a volver a ser amigos, y nosotros creemos que no es ni una cosa ni la otra, no es ni pedir perdón ni volver a ser amigos. Creemos que cuando hablamos de reconciliación y reconciliación en nuestro contexto aquí en Euskal Herria, nosotros creemos que este proceso lo que debe ser es un proceso social, un proceso colectivo, donde toda la sociedad, sus agentes políticos, las instituciones aporten a que podamos prevenir que en el futuro no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado durante estos años. Entonces, en relación a lo que sería cómo poder poner en marcha un proceso de reconciliación entre víctimas y victimarios, yo creo que hay una cuestión clave para que estos
encuentros entre víctimas y victimarios puedan tener éxito, y es que la sociedad, las instituciones y los partidos políticos tienen que generar las condiciones óptimas como para que estos encuentros, estos ejercicios de reconciliación puedan dar sus frutos. Poniendo un ejemplo muy reciente, el pasado 10 de noviembre, si no me equivoco, se celebraba el Día de la Memoria aquí en el País Vasco, y resulta que, como había sucedido en años anteriores, la celebración de este día, en vez de ser un motivo pues de encuentro entre diferentes, se convirtió en un motivo más de crispación y de desencuentro. No hubo acuerdo entre los grupos parlamentarios para hacer un acto conjuntamente en el Parlamento, no hubo acuerdo entre las instituciones para poder hacer algo conjunto, y al final, pues como sociedad nos encontramos con que teníamos que escoger dónde ir si queríamos participar. O íbamos a algo que organizaba un ayuntamiento o una diputación, o un acto que organizaba la presidencia del Parlamento sin apoyo del resto de grupos, y todo eso en medio pues de críticas cruzadas, de críticas mutuas. Bueno, pues esto es un ejemplo de condiciones inadecuadas para que se pueda producir ningún tipo de proceso de reconciliación, ni a nivel social, ni tampoco entre víctimas y victimarios. Tiene que haber un contexto que sea propicio. Más allá de este contexto que sea propicio, y siguiendo, tratando de poner más ejemplos concretos, sí quiero comentar 4 grandes experiencias que ha habido de reconciliación personal entre víctimas y victimarios o víctimas distintas, porque son experiencias que también nos van a dar algunas pistas de cuáles son las condiciones que se deben dar para que todo esto salga bien. Concretamente ha habido 4 experiencias que me gustaría destacar. Una es, hace un año, víctimas de ETA acudieron a un homenaje a víctimas del GAL. Concretamente las vidas de 2 extrañas fueron al homenaje a Santi Bruar y Josu Muguruza el 20 de noviembre de 2011. En segundo lugar, en primavera conocimos la experiencia de Lencri, una experiencia impulsada por el gobierno vasco, en la que han participado víctimas de ETA, víctimas del GAL y otros grupos terroristas, y también víctimas, si no me equivoco, de abusos policiales, que han estado reuniéndose durante 5 años, desde el año 2007, en un centro. Bueno, primeramente empezaron a reunirse en un centro de Irlanda del Norte. Como veis, víctimas muy plurales que fueron capaces todas ellas de ponerse de acuerdo, de transmitir un mensaje compartido al conjunto de la sociedad. Otra experiencia importante durante este tiempo ha sido los encuentros restaurativos que se han dado en la cárcel de Nanclares. En la cárcel de Nanclares hay un grupo de presos críticos con la violencia de ETA, presos que están condenados por pertenencia a ETA, por haber cometido atentados, etc. Y bueno, estos presos llevan ya un recorrido de varios años en los que han mostrado, bueno, pues su rechazo a la violencia y su deseo de que resolver los problemas políticos que podamos tener de otra manera. Y en este contexto han mantenido encuentros con víctimas de ETA, unos encuentros que se han denominado restaurativos, que tenían sobre todo el objetivo de que se pudiesen conocer y reconocer unos a otros lo que eran víctimas y victimarios. Y finalmente también me gustaría mencionar pues que ha habido 2 documentales, El perdón y Hablan los ojos, en los que se recogen, son 2 documentales que están producidos por TV3, por la televisión catalana, y en los 2 se recogen experiencias de encuentro también entre víctimas y victimarios. Bueno, pues todo esto, estas 4 experiencias, yo creo que representan una poderosísima imagen de empatía entre personas a las que, bueno, no han estado unidas durante estos últimos años, que han vivido situaciones desgarradoras. Muchas de ellas han vivido una violencia radicalmente injusta, ha habido sufrimiento detrás de sus experiencias, y han sido capaces, en cambio, con todo este bagaje y con toda esta mochila que llevan encima, han sido capaces de sentarse unas con otras y de reconocerse y tratar de comprenderse un poco mejor unas a otras. Y yo creo que esto, claro, pues es una organización como la nuestra. Siempre estamos pensando en qué hacer para tratar de decir que es la reconciliación social.
Sudáfrica, por ejemplo, lo hicieron a través del Mundial de Rugby, ¿no? Que aquello fue algo que unió mucho a Sudáfrica como sociedad, pero aquí nos faltan esas imágenes potentes. Bueno, pues tenemos estas imágenes de estas experiencias que nos dicen, anda, si precisamente los que más han sufrido y los que más han estado implicados son capaces de hablarse unos a otros y de reconocerse y de respetarse unos a otros. Pero estas experiencias también tienen, pues tienen algún riesgo que debemos tratar de evitar si queremos que sigan produciéndose experiencias semejantes o parecidas en el futuro. Tienen un riesgo respecto a las víctimas porque puede llevarles a una... Bueno, un riesgo frente a las víctimas porque les puede llevar a una doble victimización. ¿Por qué estas víctimas participan en estas experiencias? Yo creo que son, repito, personas excepcionales, que han hecho un recorrido personal excepcional. Yo ni siquiera me lo puedo imaginar cómo personas que han sufrido tanto pueden llegar a juntarse con otro tipo de víctimas o a juntarse incluso con los victimarios. Pero claro, ¿eso significa que a todas las víctimas debemos exigirles que tengan el mismo comportamiento? Pues yo creo que como sociedad no se lo podemos exigir. Bastante tienen ya con gestionar su dolor como para que encima como sociedad nosotros les impongamos una obligación de reconciliarse con el victimario. Yo creo que eso es algo que aquellas víctimas que lo necesiten y les venga bien, pues es algo positivo, pero no es algo que podemos poner como obligatorio. Pero también al mismo tiempo tiene un riesgo para los victimarios. Y el gran problema está en que a día de hoy el Código Penal pide para que los victimarios puedan acceder a beneficios penitenciarios, por ejemplo, el hecho de que pidan perdón a las víctimas. Esto es legalizar o imponer legalmente el perdón. Entonces, esto lleva a situaciones como la que ocurrió también este verano con Consuelo Ordóñez, una víctima de ETA que fue a un encuentro con un preso de ETA. El preso de ETA le pidió perdón a esta víctima y ella salió luego de la cárcel y públicamente dijo que creía que aquella petición de perdón no era auténtica, sino que solamente se hacía porque la ley así lo pide para que se pueda acceder a beneficios penitenciarios. Y claro, aquí llegamos a la gran contradicción. Si la ley te pide que pidas perdón para tener beneficios penitenciarios y luego cuando pides perdón se dice que no es un perdón sincero porque lo haces para tener beneficios penitenciarios, pues te encuentras en un círculo o en un callejón sin salida. Entonces yo creo, solamente por apuntar una idea, que lo que sí es exigible a los victimarios es que reconozcan el daño que han causado, pero como pongamos la obligación de participar en este tipo de encuentros o de pedir perdón como condición de cumplimiento obligatorio para poder acceder a beneficios penitenciarios, pues nos vamos a encontrar un problema. Entonces, por ir concluyendo, viendo todas estas experiencias, yo creo que se pueden ir añadiendo algunas condiciones más o apuntando algunas condiciones más que pueden ayudar a estos procesos de reconciliación. Además de que haya consensos a nivel político y social, hace falta que haya un contexto propicio. Ahora hay un contexto propicio con el final de la violencia de ETA, pero hace unos años no lo había. También una condición puede ser el que tanto víctima como victimario pues tengan una necesidad o una voluntad, un deseo de aportar a la convivencia en el futuro y por lo tanto decidan dar un paso de este tipo. En tercer lugar, siempre deben contar con el acompañamiento de expertos, tanto la víctima como el victimario, incluso con propia atención psicológica, porque este tipo de encuentros personales son muy duros, pueden ser muy dolorosos y hace falta un acompañamiento para que realmente sean constructivos. Y finalmente, para terminar, repetir una idea que he dicho antes, que una condición para que esto se produzca y pueda salir bien también es que nos encontremos ante personas excepcionales dispuestas a dar el paso, a hacer el gran esfuerzo que supone encontrarse y reconocerse unos a otros. Pero finalmente, y por tratar de sacar alguna lección, yo creo que la lección fundamental de todas estas experiencias y de todo lo que se ha hecho hasta ahora
es que, repito, son imágenes muy poderosas, imágenes de reconciliación muy poderosas, pero lo que no podemos es imponer esta obligación a víctimas y victimarios, pero sí debemos entender como sociedad que si aquellos que más han sufrido y más han estado implicados han podido dar el paso, ¿por qué no lo vamos a poder hacer el conjunto de la sociedad? ¿Por qué nosotros, no sé cuál sea vuestro caso, pero al menos el mío, que no tengo este sufrimiento a cuestas, ¿por qué, si estas personas han sido capaces, por qué nosotros, que hemos sufrido menos, no lo vamos a hacer? Y creo que eso, en el fondo, lo que estas personas, estas víctimas, estos victimarios que han estado participando en estas experiencias, lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir la reconciliación social. Bueno, eta ahora, dale. Eskerrik asko, bai zuri, Paul Ríos y a su Antonio, gracias por haber invitado a mi organización a participar en este encuentro. Es difícil hablar en 15 minutos sobre cuestiones tan complejas, pero bueno, abordaré mi intervención en 4 temas que los llamados tiempos nuevos, la transición hacia un futuro sin terrorismo, memoria, ética y justicia, y finalmente las posibles relaciones entre el perdón y reconciliación, entendiendo que la reconciliación podríamos imaginarla como un horizonte último de resolución positiva de la conflictividad de la sociedad vasca, en el que las víctimas han sido sus grandes e incuestionables perdedoras. Bien, el pasado 20 de octubre se cumplió un año de la declaración de ETA del fin de su actividad armada, en sus propias palabras. Ciertamente supuso un gran alivio y desde el primer momento en amplios ámbitos, en algunos ámbitos sociales y políticos de nuestro país, se habló de acontecimiento histórico. También se habló del inicio de un tiempo nuevo, entre comillas. En mi opinión, este 20 de octubre es una fecha importante, ciertamente, en la medida en que expresa el desistimiento de ETA en relación a su actividad terrorista. Es una fecha importante porque expresa la conciencia de su derrota. Es mi opinión en esta materia. Verdaderamente yo calificaría realmente de histórica aquella fecha en la que ETA declare su disolución incondicional, sin contrapartidas como organización terrorista, porque el fin de ETA solo es responsabilidad de ella misma y del nacionalismo radical que comprende, justifica, apoya históricamente la acción de ETA. No es en definitiva responsabilidad de los partidos políticos, ni de las organizaciones sociales, ni de la Iglesia, ni de la sociedad vasca. La disolución incondicional de ETA es ineludible y es responsabilidad exclusivamente de ella misma. Incondicional significa, entre otras cosas, que debe hacerlo con independencia del futuro de sus presos, de sus actuales miembros activos o de los activos etarras huidos de la justicia que vivan en otros países o que no hayan cumplido pena por sus delitos. A partir de esa declaración de disolución incondicional de ETA, a partir de ese momento que en puridad sí podríamos calificar de tiempo nuevo, quedarían varias cuestiones pendientes, y señalo algunas de ellas. Son las relacionadas con la verdad, con la memoria, con la reparación y la justicia, para atajar fundamentalmente aspectos entre verdad, memoria, reparación y justicia, aspectos fundamentales para atajar la tentación del negacionismo o la banalización del daño causado y de sus efectos. Quedará en definitiva, a partir de ese momento, de esa fecha histórica, realmente histórica, en que ETA declare incondicionalmente su disolución, quedará pendiente de afrontar la horrorosa y pesada herencia del terrorismo. Será un camino largo, sumamente tortuoso y conflictivo, y no exento de retrocesos, porque sus herederos directos, en parte reconvertidos, en parte conscientes de la necesidad de un golpe de timón frente al legado de los años de plomo, han accedido a las instituciones en la actualidad. Han accedido a las instituciones vascas con mucha fuerza, sin haber hecho examen de conciencia y con maneras y discursos que recuerdan mucho a su pasado antidemocrático. Además, el contexto de profunda crisis económica y de exacerbación de los nacionalismos no es muy propicio para un tránsito sosegado. Esta es mi visión de cómo afrontar y cuáles van a ser las dificultades para afrontar la herencia del terrorismo en un contexto político difícil, interno,
el contexto político interno de la propia sociedad vasca y en un contexto político en España y en toda Europa de exacerbación de los nacionalismos y una profunda crisis económica gravísima que afecta y que provoca más dificultades para afrontar estas cuestiones, los conflictos de identidad que son reales, que están presentes en muchos de los estados europeos y en particular en el Estado español. La disolución de ETA marca el fin de una pesadilla que ha condicionado gravemente la vida de varias generaciones de españoles y marca también la apertura de una fase de transición hacia un futuro sin terrorismo. ETA ha afectado a los vascos, a los navarros y al conjunto de la sociedad española durante décadas. Ha cegado muchas vidas y dañado irreparablemente las de sus familiares y las de aquellas personas que les han arropado y protegido. Ha distorsionado la política vasca y la española, ayudando a la perversión de los discursos y de la propia acción política, poniendo en tensión y contribuyendo a generar en ocasiones procesos peligrosos para nuestro sistema democrático naciente y vulnerable, muy vulnerable. Ha afectado nuestras vidas y a nuestras conciencias, ha agrietado el tejido moral de la sociedad, ha degradado moralmente a los perpetradores y a los que les han apoyado directamente. Nos ha paralizado muchas veces, nos ha degradado a todos cuantos hemos sido, cuando hemos sido indiferentes ante el sufrimiento de las víctimas. Nos ha paralizado e insensibilizado cuando hemos interiorizado el miedo que de forma planificada provocaba con los asesinatos, con la violencia de persecución. Todo este legado es el legado criminal de ETA y de su entramado político-social. Esto es el grave legado que nos deja y que no es fácilmente superable. Pues bien, el cese de la actividad armada de ETA, en sus palabras, como digo, de la acción terrorista en definitiva en mis palabras, no supone en su sentido más profundo el fin de nuestros males. Y, como he señalado anteriormente, un verdadero tiempo nuevo comenzaría a partir del momento en el que ETA declarase su disolución incondicional. Y añado otra cuestión que a veces solemos olvidar, en la medida en que el entorno del nacionalismo radical realice una auténtica revolución interna de sus principios éticos y políticos para enterrar definitivamente cualquier forma de justificación, de racionalización y de exculpación del mal causado. Los caminos a transitar en un necesario horizonte de regeneración moral de la sociedad vasca y de auténtica conversión de los victimarios van a ser difíciles y tortuosos. Es imprescindible ir generando una sólida conciencia social frente a los peligros del negacionismo y frente a los peligros o a la tentación de querer olvidar y no remover el pasado doloroso que nos interpelaría sobre nuestras propias responsabilidades individuales. Es ineludible asimismo una voluntad política consecuente en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación frente al pasado de horror y de barbarie y en relación con las víctimas. Todo esto lo recuerdo porque es fundamental afrontar el riesgo del pasar página, del negacionismo, de banalización de los efectos no visibles de la violencia terrorista que perviven muchas veces emboscados en discursos, acciones y tics políticos. Y solo será posible esto si se produce una auténtica concertación de esfuerzos y de voluntades desde las instituciones y desde las propias organizaciones sociales. Si repasamos nuestras conciencias individuales, si depuramos las responsabilidades de las diferentes corrientes políticas democráticas en su relación con la violencia terrorista. Queda pendiente, en definitiva, una tarea colectiva que es individual, social y política para afrontar esta herencia del terrorismo. Porque, en definitiva, la memoria tiene una función social. Tiene una función social para la mejora de la vida de la comunidad. Tiene que atender, en definitiva, la memoria a una triple demanda social, a una triple demanda: verdad, justicia y reparación. Verdad sobre el pasado, de tal manera que consigamos entender que las diferentes formas de negación, cualquier forma de tergiversación de ese pasado, cualquier manipulación, ocultación o cualquier impostura en relación con ese pasado, estamos atentando a la ética.
También sería un atentado a la ética cualquier exaltación de los discursos de odio, lo que podríamos llamar patrimonio inmoral de la memoria. Es decir, tampoco, en sentido contrario, podemos alimentar discursos del odio frente a la acción de ETA. Es importante una memoria democrática a partir del testimonio de las víctimas, de las víctimas como testigos morales. La segunda obligación que tenemos también es la de la justicia. Por ejemplo, cuando se habla del déficit de la memoria histórica en España, no se está hablando de una cuestión de conocimiento. Todos sabemos que es de dominio público que hay miles de cadáveres en las cunetas. Lo que se señala con justeza es que hay una falta de reconocimiento social, o en términos más precisos de reparación. Bueno, la verdad es que es muy poco tiempo para muchas ideas y aspectos muy complejos. Por tanto, paso al punto 4, que es el que realmente sobre el que realmente se había interpelado. El perdón y la reconciliación. Había indicado inicialmente que la reconciliación podríamos imaginarla como un horizonte último de resolución positiva de la conflictividad de la sociedad vasca. En este proceso, en este horizonte de reconciliación, es fundamental la prioridad de las víctimas. En ese horizonte de reconciliación, en un contexto geográfico determinado, marcado por dos conflictos, fundamentalmente, por el de la violencia terrorista y por el conflicto político de identidades. El primero es radicalmente injustificable desde una perspectiva moral, el segundo es legítimo, es decir, ante un conflicto de identidades hay que dar una solución política o hay que caminar desde unas bases, en un contexto democrático, hay que caminar a su resolución en la medida de las posibilidades que creemos. Hablamos de una reconciliación que sale las heridas del conflicto terrorista, fundamentalmente manifestado en la actividad de ETA, pero también presente en otras actividades terroristas al amparo de un Estado democrático que ha sido incapaz de salir de la dinámica perversa alimentada por la propia ETA, que buscaba una respuesta salvaje en ese proceso, en esa espiral de acción, represión, acción. El perdón, en este sentido, en un proceso de reconciliación, nos remite no a una dimensión social y política, sino nos remite a una dimensión interpersonal, privada, propia de sujetos individuales. Y esto nos remite a conceptos propios o relacionados con la teología, la ética o la psicología. Y así como la pacificación, los conceptos de pacificación o de normalización política remiten a una ética de mínimos, es algo que es necesario y es lo que podríamos llegar a un acuerdo fundamentalmente. La reconciliación y el perdón y la reconciliación remiten a lo que podríamos llamar una ética de máximos, es decir, una ética en un contexto profundamente marcado por la cultura, alguien lo ha comentado si no me equivoco, por una cultura fundamentalmente católica cristiana. Hablamos en términos de las cosmovisiones particulares opcionales y no exigibles universalmente. En una secuencia lógica, primero tendríamos que hablar de la prioridad de la pacificación, y ya he mencionado anteriormente, es decir, cese de la actividad armada o de la acción terrorista de ETA, segundo, su disolución, tercero, avances hacia la normalización, porque en definitiva la normalización política, el ir caminando hacia una solución del conflicto de identidades, tiene mucho que ver con una primera condición, que es la pacificación, es decir, y fundamentalmente el que ETA se disuelva incondicionalmente. Ya entrando en el proceso de perdón y reconciliación, que en definitiva son aspectos relacionados con dimensiones individuales, no universales, no exigibles universalmente y por tanto, como he dicho, opcionales, tendríamos que caracterizar ese perdón, y se puede caracterizar como de esta manera. El perdón no es la negación de la ofensa, es decir, el perdón surge desde la base del reconocimiento de una ofensa, de un dolor, de un daño causado a una víctima. La víctima tiene que ser consciente de su dolor, del sufrimiento que ha padecido, y por tanto, a partir de ahí, quizás sea una base para el perdón. El perdón no significa disculpar al victimario, no, en absoluto.
debe saber que ese victimario ha cometido un acto delictivo, un acto gravísimo, un acto que ha afectado profundamente a su vida o a la de un familiar, si hablamos de víctimas del entorno familiar de alguien que ha sido asesinado. El perdón no se olvida en absoluto, y por eso la importancia de la verdad y la memoria. El perdón no es una obligación moral, no obliga en absoluto a la víctima, en absoluto, es opcional. Sin embargo, el perdón puede ser un acto liberador para la propia víctima y también para el victimario. Es decir, aquella víctima que es capaz de perdonar, y es una opción individual, puede liberarle, puede ayudarle a su proceso de superación del daño que ha sufrido. El perdón no es renunciar a la justicia, y termino con algunos esquemas más o con algunas ideas en flashes. Al revés, el perdón solo será posible en la medida en que la justicia se haya ejercido realmente. El perdón es defender la causa de la humanidad, es decir, es reconocer la profunda humanidad del acto delictivo, del acto terrorista. Es decir, todos los seres humanos somos capaces de lo peor y de lo mejor. Yo suelo decir a veces que yo, si hubiese nacido 2 años antes y si no hubiese estado en la familia en que he estado o no hubiese recibido la educación que he recibido, puede ser perfectamente que yo hubiese sido un miembro de ETA que hubiese cometido algún asesinato. Es decir, un asesinato es un acto de una persona y por tanto es un acto humano. El perdón, en definitiva, como expresión máxima de la humanidad de una persona, es capaz de humanizar y de liberar a la víctima y al victimario, porque le libera también al victimario de la incapacidad de reconciliarse consigo mismo y con los demás, con los que en definitiva tiene que estar en relación, porque la vida humana es en su relación con los demás. El perdonar es ir más allá de la justicia. Bien, y termino con unas cuantas condiciones. Todo esto, que es muy bonito y que es fundamental y que, sobre lo que es importante reflexionar y comprender, solo es posible si se dan pasos hacia hacia la creación de unas condiciones en las que sea posible ir caminando hacia ese horizonte de reconciliación que he señalado inicialmente. Abandono definitivo de la violencia por parte de ETA y su disolución incondicional. Parece que lo primero ya se ha producido, ese cese definitivo, por la declaración del 20 de octubre de 2011. Aplicación de la justicia sobre los responsables de todo acto terrorista y por tanto de aquellos que no hayan sido todavía juzgados y porque no se conocen sus actores, etc. Intensificación de las iniciativas de reconocimiento y reparación de las víctimas. Realización de iniciativas de encuentro interpersonal entre víctimas y victimarios. Paul lo ha señalado, la iniciativa de Blinkri puede ser interesante, es importante que tenemos que ir acabando ya, Josu. Establecimiento de medidas de reinserción social de los condenados. Apoyo a los procesos de reintegración en la vida social y política de los propios victimarios, es importante cara al futuro. En Irlanda ha habido ejemplos de este tipo. Promoción de la cultura y la educación para la paz y la tolerancia. Esto nunca lo dejaremos de insistir las organizaciones que participamos en el Foro de Asociaciones por la Paz y los Derechos Humanos. Defensa activa de la pluralidad, de la realidad de pluralidad cultural, política e identitaria de la sociedad vasca. Y finalmente, apertura, cómo no, de un debate profundo sobre posibles cambios del marco jurídico, partiendo del respeto del marco jurídico y constitucional actualmente vigente y de los procedimientos por él establecidos. Creo que esto se lo debemos a los asesinados, a las víctimas vivas y a las generaciones futuras. Eskerrik asko Josu Ugarte, bakeatzeko. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero en primer lugar felicitar a la Fundación Leizaola por la organización de este seminario bajo el título Camino de Reconciliación, que nos va a permitir debatir sobre cuestiones de gran calado en el momento histórico en el que nos encontramos, y quiero agradecerle que haya invitado a la Fundación Fernando Buesa, de la que soy patrono, a participar en este encuentro. Bueno, él mismo lo indicaba, dedicación, es el secretario general de la institución del Ararteko, y también desde una institución de garantía de derechos hemos realizado una aproximación a la realidad y de las víctimas de terrorismo, que se plasmó, entre otras cosas, en este informe al que él aludía.
Me es especialmente grato encontrarme en esta mesa con algunos amigos y, en todo caso, compartir con organizaciones a las que respeto y a las que quiero reconocer su compromiso en la búsqueda de una sociedad vasca que base su convivencia en principios y valores democráticos. También me ha hecho mucha ilusión ver tanta gente joven que participéis en este seminario. Bueno, voy a tratar de ceñirme al título que se me propone para esta intervención, que es el de la construcción del relato y la memoria en el proceso de reconciliación. Algunas cosas ya os han hablado ya Paul y Josu, que tienen que ver con este tema. Las palabras relato, memoria, reconciliación e incluso proceso y construcción ocupan un lugar preeminente en el debate abierto en este momento del fin de la violencia. Son palabras polisémicas que permiten distintos significados y que en muchos casos cobran un sentido diferente según quien las pronuncie. Existe el riesgo de que estas y otras palabras se conviertan en lugares comunes, en una suerte de sonajeros conceptuales que hacen ruido, pero que ya están vacías de contenido, despojadas de su contenido profundo, pero que permiten también una apariencia de que todos hablamos de lo mismo. Se ha retorcido tantas veces el significado de muchas palabras nobles que resulta necesario en ocasiones mirar detrás de ellas, de esas palabras, para ver qué encierran de verdad y para entender su auténtico significado. Ha aludido un par de veces Josu a la declaración de ETA de 20 de octubre de 2011 de lo que denominó cese definitivo de su actividad armada. Y evoco esta fecha porque a mí me resulta difícil creer que haya transcurrido solo 13 meses, poco más de un año, desde que ETA hizo pública su decisión de dejar de matar. Parece lejano recordar que especialmente ETA, pero también otras organizaciones terroristas como los Comandos Autónomos, AT, AAA o GAL, han causado en los últimos 50 años más de 800 muertos. No podemos olvidar que también se han producido gravísimas e inadmisibles vulneraciones de los derechos humanos por actuaciones irregulares y criminales desde los poderes públicos que han generado un sufrimiento injusto en las personas víctimas de estas intolerables prácticas. Tenemos que hacer un esfuerzo para acordarnos que hasta hace poco más de un año miles de ciudadanos vascos necesitaban ser escoltados para no ser asesinados o recordar que miles de personas eran extorsionadas. Resulta difícil creer que hasta hace unos meses hubiera un sector significativo de la población vasca que consideraba legítimo el uso de la violencia para la consecución de fines políticos o que incluso apoyaba abiertamente la actividad terrorista de ETA. Por todo ello, es posible que un discurso que recuerde estas cosas sea percibido ahora por muchos como viejo, como extemporáneo, como propio de alguien un poco aguafiestas o anclado en el pasado. Realmente cabe preguntarnos si queremos mirar atrás y recordar, o estamos a favor de que en estos tiempos nuevos es mejor obviar lo que ha pasado. La primera cuestión a dilucidar, por tanto, es la de determinar si para la convivencia democrática que se pretende construir, basada en principios de libertad, de paz y de justicia, resulta mejor que se cierre de una vez por todas el pasado y se considere que lo que hay que hacer es mirar solo el futuro, es decir, defender que sea un proyecto que se construya a partir del olvido, un olvido pretendidamente balsámico que impida remover un pasado que nos puede llevar al desencuentro, y el planteamiento opuesto sería considerar que esta convivencia, si se quiere que sea sólida y basada en principios éticos, no se puede hacer más que desde el ejercicio de la memoria. Hay que vencer la tentación de pasar página, de borrón y cuenta nueva, ya que un ejercicio de amnesia colectiva puede llevar a la impunidad, a no revisar qué nos llevó a que en el seno de la sociedad vasca anidara el fanatismo asesino. La convivencia democrática, la reconciliación de la que se habla en el programa, se tiene que construir sobre una memoria ética que tiene que ser el mejor antídoto contra las graves expresiones de intolerancia que en su grado más extremo llevó hasta la eliminación del diferente. Esta disyuntiva entre memoria y olvido no es un recurso retórico, ya que son dos concepciones que fundan entre sí. No podemos obviar
que en el otro gran proceso de construcción de una convivencia democrática, que fue la salida de la dictadura franquista, la tan alabada transición democrática, se basó en el olvido. Un silencio y un olvido para las víctimas del franquismo tan radicalmente injusto que, visto desde hoy con una mirada democrática, produce una enorme vergüenza. Se podrá señalar que afortunadamente el proceso del que estamos hablando se está construyendo desde la memoria. La memoria se ha reconocido en la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo como un derecho. Se ha creado un Día de la Memoria. Se han aprobado legalmente la creación de centros de memoria. Se han realizado actos institucionales de memoria y reconocimiento. Se han erigido monumentos. Se han rotulado algunas de nuestras calles con el nombre de víctimas del terrorismo. Parece que esta vez sí se van a hacer las cosas bien, que la memoria es un elemento nuclear de la construcción de la nueva convivencia. Sin embargo, si miramos detrás y por debajo de esta enorme palabra, memoria, con mayúsculas, que se manifiesta en todas estas expresiones diferentes a las que hacía referencia, vemos que hay una corriente subterránea, amnésica, muy poderosa, que puede facilitar que en realidad se imponga el olvido sobre la memoria tan entronizada, porque hay que evitar que ésta se convierta en un concepto de cartón piedra. Si somos honestos, tendríamos que reconocer que en lo cotidiano cada uno de nosotros está pasando un poco página, en muchos casos, por pura higiene mental, después de tantos años de dolor y de acoso, en otros por mala conciencia o por cansancio, sin duda entre los victimarios y su entorno, porque no van a hacer un reconocimiento del daño causado injustamente, ya que nadie se lo va a exigir. Hace mucho que la causa de las víctimas ha desaparecido de la actualidad del foco informativo, por ejemplo, ha ocupado un espacio totalmente residual en las recientes elecciones. Después de los llamados años de plomo en los que imperó el silencio en los últimos tiempos, ha podido haber una sobreexposición de las víctimas del terrorismo, en muchos casos con una imagen distorsionada, que puede llevar a una cierta saturación antes de que se haya llegado a interiorizar socialmente la injusticia sufrida. Los instrumentos puestos en marcha para consolidar la memoria, como el Día de la Memoria o el Centro de la Memoria, nos lo recordaba Paul antes, no han sido elementos de cohesión, sino por el contrario de enfrentamiento. Una vez más, la memoria se convierte en arma arrojadiza contra el contrario, en un elemento de confrontación. La imagen de la víctima se asocia a elementos negativos de división. Una condición sine qua non para poder hablar de una memoria ética es que de una vez por todas esta memoria se sustraiga del tráfico político y que se aborde como un presupuesto prepolítico, prepartidario, conectado a valores democráticos y de derechos humanos. Hemos asistido a una especie de hemiplegia moral de muchos ciudadanos vascos, de una y otra adscripción política, o en feliz expresión de Dupla, a una mirada estrábica de estos ciudadanos que permitía desarrollar una acusada sensibilidad respecto a los derechos que se conciben como propios y una acusada falta de empatía, incluso falta de piedad frente a la injusticia ajena. La idea de una memoria ética, como la que estamos defendiendo, debe estar conectada con la tríada de valores tantas veces reivindicada por las asociaciones de víctimas del terrorismo, a la que también aludía Josu, que en realidad son cuatro valores. Esto es como los tres mosqueteros, que eran cuatro, pues esto era una tríada, pero que son cuatro, y es memoria, verdad, justicia y dignidad, y también reparación moral, y estas ideas se interrelacionan y se conectan entre sí de una manera casi indisoluble, como caras de una misma moneda. Además, es preciso recordar que el terrorismo no ha ido dirigido solamente contra las víctimas del terrorismo, sino que ha sido un ataque frontal al sistema democrático, a toda la sociedad vasca, y nos atañe por eso a todos. Para la construcción de los derechos de la ciudadanía vasca, a la paz, a la convivencia y a la libertad, es preciso partir de la base de esa memoria ética. La memoria tiene que estar conectada con la verdad, porque resulta necesario conocer lo que pasó de verdad, desvelar el lado ocultado y silenciado. Este derecho a la memoria debe estar vinculado también a la justicia, evitando un olvido que lleve a la impunidad. Debe también lógicamente unirse a la idea de dignidad y de reparación moral.
Es de justicia reconocer el gran esfuerzo realizado por los poderes públicos para llevar a cabo actuaciones como la eliminación de pintadas y carteles que atenten contra la memoria de las víctimas o que hieran su dignidad. También es necesario señalar los esfuerzos institucionales para realizar actos de conmemoración, de recuerdo de las víctimas con una idea de reparación moral. Queda, sin embargo, mucho camino por recorrer en lo cotidiano, en la asunción por los ciudadanos de una comunidad de memoria de todas las víctimas del terrorismo. El profesor Xavier Echevarría, con su habitual clarividencia, nos advertía del riesgo de que se produzca un abuso de la memoria cuando estas prácticas de conmemoración se dirijan no a las víctimas, sino a los victimarios en forma de homenajes en los que son presentados como héroes, lo que sería un abuso intolerable de la memoria, un daño que revictimiza a las víctimas. Ya hemos visto hasta ahora la dificultad de encontrar un concepto único de memoria, dada la complejidad con la que debe ser abordada. En lo que es objeto de esta intervención, resulta oportuno recordar a Reyes Mate, que, como sabéis, es una de las personas que más ha reflexionado y teorizado sobre la idea de memoria, que ha señalado que la memoria es el inicio de un proceso que se consuma en la reconciliación. Y el profesor Mate entiende por reconciliación recuperar para la sociedad a las víctimas y a los victimarios. A las víctimas mediante su significación política, a los victimarios mediante un proceso vertebrado en torno al concepto de perdón político, un gesto gratuito por parte de las víctimas, pero no gratis, pues propone un ademán previo del victimario, decía Reyes Mate. Esta idea de memoria vinculada a la reconciliación introduce el concepto del significado político de las víctimas, reconocido legalmente como la constatación de que las víctimas lo han sido por la intención terrorista de imponer un proyecto totalitario y excluyente. Y además tendría que conectarse con el concepto de deslegitimación moral, social y política del terrorismo, también asumido por unanimidad del Parlamento Vasco en la Ley de Víctimas. La reflexión sobre la memoria exige un trabajo a largo plazo que pasa por la verdad. Existe una memoria individual de cada una de las víctimas del terrorismo que constituye un testimonio necesario para la construcción de una memoria colectiva, y resulta fundamental que estos testimonios sean recogidos y sistematizados, pero hay también una memoria colectiva, compleja y plural, que debe ser una memoria no manipulada, basada en el reconocimiento de las injusticias sufridas. Es cierto que esta memoria así construida puede resultar incómoda, pero es absolutamente necesaria. Se advierte, o algunas personas advierten, del peligro de que puedan confrontarse dos relatos, el de las víctimas y un relato exculpatorio de los victimarios y su entorno. Se trata, no obstante, de construir una memoria colectiva, un relato colectivo a partir de las diferentes miradas existentes. Y ya para acabar, me parece oportuno traer a colación un texto del que hemos hablado antes de la mesa, elaborado en el marco del Consejo Consultivo de Convivencia Democrática y de Legitimación de la Violencia, que, como seguramente algunos de vosotros sabréis, se trata de un foro muy plural en el que están representadas las instituciones vascas y organizaciones sociales, entre otras algunas de las que están en esta mesa, y en este marco se aprobó recientemente un documento de consenso que lleva por título "Por la convivencia democrática en el País Vasco, propuestas para una convivencia en libertad, en paz y en justicia", que constituye una especie de decálogo y que en su apartado 7, titulado "Construir una memoria para acercarnos a la verdad sobre el pasado", se señalaba este texto consensuado. Se trata, os lo leo y acabo, se trata de intentar construir, pese a su evidente dificultad, una memoria colectiva, compartida desde la complejidad de la sociedad vasca. La memoria no puede ser un arma arrojadiza, ni basarse en una tergiversación histórica justificadora de la propia posición, sino que debe tratar de elaborar un relato común y honesto desde las distintas miradas existentes para conseguir una convivencia democrática orientada al futuro, no anclada en el pasado. La memoria no puede servir para alimentar el resentimiento por el daño recibido, sino que junto a la verdad tiene que ser la base de la convivencia. Es necesario que una ética de la memoria contribuya a establecer la verdad sobre lo que ha pasado
evitando todos los intentos de manipulación, ocultación y tergiversación. La memoria así concebida es necesaria si queremos construir la convivencia sobre bases sólidas. Hay que vencer la tentación del borrón y cuenta nueva, de la amnesia asociada a la impunidad, porque sería cerrar en falso una etapa muy dolorosa que no debemos olvidar. La memoria deberá estar también asociada a los principios de justicia y reparación. Hay una falta de un reconocimiento social suficiente a las víctimas de la violencia y de las graves vulneraciones de derechos humanos. Los actos de conmemoración deben servir para expresar el necesario reconocimiento a las víctimas y nos deben ayudar a conocer cuáles fueron los factores que nos llevaron a que se pudieran producir tan graves conculcaciones de los derechos humanos. Es necesario construir una memoria ética al servicio de la convivencia democrática y que actúe como antídoto contra el fanatismo para que estas graves expresiones de intolerancia, de exclusión y de violencia nunca más vuelvan a suceder. Para la consecución final de una sociedad reconciliada tenemos una obligación de no olvidar, un deber de memoria, y el relato colectivo que se construya tiene que tener una proyección múltiple en los planos social, político y educativo. Eskerrik asko, muchas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko bai zuri, Faustino López. Bueno, como decía, he estado buscando unas cuantas imágenes. ¿Se escucha bien? Sí. Unas cuantas imágenes que me gustaría que miráramos durante un momento. No son todas las de nuestra historia más reciente, son algunas de dónde venimos. No todas son negativas. Hay algunas imágenes que, bueno, son experiencias, como esta que aparece aquí, de una mesa con un montón de gente, la experiencia de INCRI, comentaba Paul antes, en la que víctimas de diferentes vulneraciones de sus derechos, o han matado a sus familiares y más, o les han torturado, o les han asesinado, bien sea ETA o legal, pues compartir una experiencia, bueno, movilizaciones, contramovilizaciones. Y de alguna manera, dicho en lenguaje llano, bueno, pues venimos de una polarización política muy fuerte, de algunas estrategias de socializar el sufrimiento, de manifestaciones y contramanifestaciones, de una ocupación muy fuerte de los espacios físicos y sociales, también una ocupación por parte de las instituciones de la calle, por parte de la cultura, de elementos simbólicos, de nuestros barrios y nuestros pueblos, en los que muchas personas no hablábamos con libertad, o callábamos, o en ciertos temas preferíamos no abrir la boca, de familias muy diversas, plurales, fracturadas, y de una sociedad muy vertebrada, con mucho tejido social, pero desde nuestro punto de vista muy poco comunicada, entre espacios ideológicos y sociológicos diferentes, con muy pocas cauces y carreteras de comunicación entre unas y otras. En estas imágenes, bueno, quería un poco visualizar una estampa de hacia dónde podíamos ir, ¿no? Venimos de ahí, en lo sociopolítico, a dónde podíamos ir. Y son imágenes reales, de estos años también. Víctimas diferentes, compartiendo sus experiencias, museos, el Museo de la Paz de Guernica, que habla de renunciar a olvidar, renunciar a la venganza. Experiencias en otros países en los que promueven que la construcción de la paz tiene que venir desde la base, no desde las élites. Víctimas que han sido capaces de decir, víctimas de ETA, que si tuvieran la llave de la celda de la persona que mató a su hermano, la abriría. Presos de ETA que han reconocido el daño causado. Cierta recuperación de la calle por asambleas populares, por el 15M. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O bueno, a algunos nos gustaría que fuéramos hacia una sociedad reconciliada, conciliada, que fuéramos capaces de conciliarnos con el pasado, nuestro pasado reciente que se ha comentado aquí, porque todo lo que se ha dicho es cierto, lo hemos vivido, lo hemos protagonizado. Un pasado que en lo sociopolítico, pues en el ámbito de la violencia, es doloroso, triste, cruel, deshumanizado. Y por qué no, que
vayamos hacia una sociedad que seamos capaz de reconocer el dolor que se ha causado o del que hemos participado. ¿Por qué no llegar a sentir el dolor de los otros analizando en todo este pasado nuestra propia posición? ¿Cuál fue nuestra conducta, nuestro comportamiento? Poner los medios para que no se vuelva a repetir. Aquí se ha hablado del perdón en el ámbito religioso y demás. Si nos ponemos en el ámbito psicológico, pedir perdón y perdonar es un elemento de liberación. Yo eso lo comentaba. No comparto. Hay muchas organizaciones que dicen el perdón es el ámbito religioso. El perdón, el origen estaba ahí, estuvo ahí, pero en el ámbito humano y relacional el perdón nos libera, ¿no? Cuando nos hemos producido daño unos a otros, y por qué no en estos temas también. Y una vez que vamos a ese estadio, pues estamos en situación de por qué no reparar y restituir los daños que hemos vivido. Pero claro, no solo hemos infligido daño, hemos participado de él, también lo hemos recibido. Entonces, ¿por qué no ir a una sociedad en la que reconozcamos el daño que hemos sufrido? Que tomemos la decisión de hacerlo como personas, como grupos, aceptando y reconociendo el sufrimiento y la rabia que se siente cuando te hacen daño. Estableciendo también medidas de protección y expresando el perdón, perdonando, renunciando a olvidar, como decía antes, renunciando a la venganza. Y si somos capaces, transformar ese dolor para evitar que se convierta en resentimiento o en resignación. Y por qué no, en algún momento llegar a perdonar. Y esto yo no lo planteo desde el plano de víctimas y victimarios, sino desde el plano ciudadano, en el cual, bueno, los que tenemos cierta edad, pues hemos llegado a estar unos protestando porque una persona estaba secuestrada o la estaban torturando, y tener a otros enfrente en el cual se produce una agresión mutua entre un sector y otro, ¿no? Entonces, yo no necesito que un preso de ETA o que un torturador me pida perdón a mí, pero yo sí quiero hablar con la gente de mi barrio con la que, bueno, pues, la tuve enfrente, ¿no? En este plano es en el que lo estoy planteando. Y claro, para esto, bueno, se ha hablado mucho de la memoria, el relato. Bueno, yo creo que hay un elemento clave que es, claro, para hacer memoria hay que recordar. Nos toca a todos recordar, y que del latín viene de recordis, ¿no? Volver a pasar por el corazón. Y claro, todo esto que hemos vivido, que estamos viviendo, pues no es precisamente bonito, es doloroso. Y quizá un horizonte es el de que cuando miremos la cicatriz de estas heridas, al menos, y recordemos todo esto, al menos no nos duela, ¿no? Como propone Galeano. Bueno, y centrándome en lo que me pedía, que era hablar de los agentes, ¿no? Del proceso de reconciliación social, y algunas claves, quiénes deberían de participar e impulsarlo. Pues bueno, algunas claves y propuestas que yo las lanzo aquí son cuestionables, lógicamente, pero que esta es una visión como equipo de trabajo y equipo educativo. Que el ámbito de la reconciliación social se debe de dar desde la base, desde la ciudadanía, de abajo arriba, y no de arriba abajo. Y desgraciadamente, en esos conflictos macro, en esta sociedad y en otras, a veces se llegan a acuerdos entre el gobierno, ETA, los partidos políticos, incluso los movimientos sociales, pero la sociedad, la ciudadanía, pues estamos viéndolas venir, ¿no? Entonces, primera clave desde nuestro punto de vista, que esto venga desde abajo. Segundo, que estos procesos de reconciliación que iniciemos cuiden y atiendan a las personas y a los procesos. Que desenfoquen los planos principales. Y con esto no quiere decir que ahí no se haga trabajo, que se haga, Paulo comentaba, ¿no? Que se generen las condiciones, efectivamente, para que una vez que en el ámbito macro, en el ámbito político e institucional se lleguen a ciertos acuerdos, se desenfoque ese plano y se enfoque el plano ciudadano, el plano local. Y se nos enfoque a la sociedad civil organizada, a las personas, a los procesos, a las experiencias, las vivencias. Y que esto se haga a fuego lento, sin prisa, sin pausa y con una buena preparación previa. Bueno, esto es la letra un poco pequeñita. A nuestro entender, ¿cuáles deberían de ser las fases
para desarrollar estos procesos de reconciliación. Primero, que nos preparásemos los agentes. Para hacer esto a nivel local, en barrios y pueblos, necesitamos gente que dinamice grupos, que dinamice espacios de encuentro y que de alguna manera se planifiquen los tiempos, el método en el cual podemos generar las condiciones para que unos y otros podamos hablar de lo que nos ha pasado, de qué hemos vivido como sociedad. Después de eso, que se generen los espacios. Una preparación, pero luego la habilitación de los espacios, que a nivel local, durante unos cuantos años, y ahora bien pondré aquí una especie de cronograma, generemos los espacios en los que podamos hablar y mirar hacia atrás. Tercer aspecto, que estos procesos, estos espacios estén acompañados y haya continuidad, que la dinámica política y mediática no interrumpa estos procesos. Para el nivel ciudadano necesitamos que los procesos de diálogo, de encuentro, sean continuos, que no dependan de las elecciones, que no dependan de los populares. Cuarto, que estos procesos, además del espacio privado y la aportación privada que hagan el diálogo entre las personas, también hagan una aportación simbólica a la sociedad. 5, que se pueda socializar la experiencia. Y 6, pues bueno, el típico paso que es necesario de evaluar, sistematizar y extraer los aprendizajes del proceso. Y bueno, titulaba ahí el cronograma, esta es la última diapositiva. Ahora, esto toca hacerlo ahora, pero no todavía. Y me explico. Vivimos en una sociedad de las premuras políticas, de las premuras mediáticas, de la rapidez, de satisfacer rápidamente las necesidades, y hay que asumir que las necesidades sociales ahora no están en el ámbito de la paz, la convivencia y la reconciliación. Estamos en una crisis galopante y la gente le está pasando canutas para vivir, para comer y para trabajar y poder tener una vivienda. Entonces, quizá estos años, estos 2 o 3 años, toca preparar, diseñar, organizar, ir capacitando a toda esa gente que va a hacer falta para, dentro de 2 o 3 añitos, comenzar a promover los espacios, que se ordene también un poco el panorama institucional. Y en el 2014, 2015, 2016, comenzar a promover los espacios de diálogo, de encuentro, en el que nos miremos unos a otros, en el que reconozcamos lo que hicimos, cómo lo vivimos, que nos reconozcamos cada uno, que reconozcamos al otro y, en definitiva, que pongamos negro sobre blanco todo lo que nos ocurrió. Y por qué no llegar dentro de 4 o 6 años, en el horizonte 2016, 2020, a una masa social, a un tejido social en que seamos capaces de resumir, de concluir, de compartir, de declarar una memoria conjunta construida en base a todas esas vivencias y relatos de todo lo que nos ha ocurrido, pero que sea una memoria de alguna manera común, sencilla, que nos permita a todos decir: todo esto nos pasó, todo esto vivimos, y a partir de ahora cerramos esta etapa de dolor, de violencia, de vulneración de derechos, de victimización, de deshumanización, y podamos mirar colectivamente, cada uno desde su ideología, su posición, su postura, pues mirando hacia adelante. Y la segunda pregunta que me hacían: ¿qué agentes deben impulsarlo? Y de modo muy simplificado, nuestra propuesta es que esto se trame desde los agentes locales activos y que sea apoyado por las organizaciones especializadas, de la cual de una formo parte, por los movimientos sociales y por las instituciones públicas, gobierno, diputaciones, EUDEL. Pero para que venga de abajo, entendemos que tiene que tramarse desde la gente que está en los barrios y los pueblos. Y el resto de agentes que estamos en otras dimensiones, nos tocará apoyar, aportar método, sabiduría, conocimiento, ideas, metodología, etc. Bueno, con esto es todo.